parte de la antigua dirección de Izquierda Unida, y ese día era el último día hábil para elegir representantes de la Junta Electoral. Y me avisan a las 11 de la noche desde Madrid que habían dividido, con lo cual no había posibilidad de presentar candidaturas sin representantes de la Junta Electoral. Entonces yo le pedí que 3 personas nos íbamos a empoderar de los nombres, que anularan los poderes y que nos dieran poder ante la Junta Electoral, y entonces al día siguiente, cuando presentamos a la Junta Electoral, hablamos con el juez responsable de la Junta Electoral, explicamos la situación y nos dijo literalmente: están fuera de plazo, pero como administración estamos obligados a recibir todos los escritos presentes, los funcionarios de la Junta Electoral, y si hay reclamación tendríamos que reunirnos. La Junta Electoral probablemente se regrese, pero si no hay reclamación queda constituido y tendría que presentarse la candidatura. Así fue, no hubo reclamación y 3 días después presentaron ante la Junta Electoral, en una asamblea decidimos presentarnos a la elección. Pues imagínense, sin organización, con alguna dificultad con los compañeros que eligieron, porque creemos que fue calculado. Menciono esto porque posiblemente me encuentren algunos artículos críticos de antiguos compañeros que emitieron, pero fueron incapaces de emitir en una asamblea, no dieron posibilidad a la organización a reorganizarse y nombrar una nueva dirección, pero no dividieron todos los miembros del Consejo Político de Canarias, que además hizo de forma irregular, con lo cual el resto nos reunimos con miembros de la Dirección Federal y recompusimos la Dirección Canaria, ¿no? Con miembros de otras siglas. Y a partir de ahí, bueno, hubo una carrera donde prácticamente en un mes escaso tuvimos que empezar a buscar candidatos, coordinar las diferentes islas, porque la dirección de Lanzarote, por ejemplo, también había dirigido, y recompusimos prácticamente a la carrera, recompusimos prácticamente todas las candidaturas que se habían presentado, más candidaturas que se habían presentado en la última convocatoria, por lo menos. Pero tenemos que reconocer que con muchísimas dificultades, con muchísimo voluntarismo, no seguimos los procedimientos habituales, donde las candidaturas se elegían en asamblea, en base a algunos argumentos, porque el tiempo marcaba. Fue una situación excepcional, y a la vez que fuimos recomponiendo candidaturas, fuimos recomponiendo también la organización. Y hoy en día, esta pequeña reunión que hay aquí surge también de la voluntad de desarrollar la organización, de cambiar los estilos de dirección antiguos y de dar protagonismo a la gente, a los militantes. O sea, donde aquel compañero o compañera que esté trabajando tenga el protagonismo de tener. Y en los últimos años, compañeros que han dedicado muchos años a trabajar en distintos frentes han estado silenciados, no se ha considerado el trabajo de ellos. Yo creo que en parte ha sido ese tipo de dirección y ese tipo de práctica que ha llevado a la organización casi a desaparecer. Por lo tanto, estamos recomponiendo la organización en Tenerife. En Tenerife hay una situación distinta, se ha avanzado en la unidad con distintas organizaciones de izquierda, con los verdes, con socialistas por Tenerife, y ahora están trabajando en relación con más por Tenerife, con una iniciativa que también quedó parada porque no se pudo concluir si se puede con Canarias, por Tenerife, con la coalición con la que fuimos, se está intentando concluir. Fruto del trabajo de la apertura que Izquierda Unida ha generado en estos 3 meses escasos, que ya lleva la nueva dirección, han sido encuentros que nunca antes se habían dado con sindicatos, con otras fuerzas políticas. Nos hemos encontrado con Canarias por Izquierda, el viernes próximo nos vamos a encontrar con Canarias por Izquierda, nos hemos encontrado con el Partido Humanista, confluimos en un montón de aspectos y ganas de trabajar. Nos hemos encontrado con organizaciones locales como Más por Telde, como Agrupación Zapateña de Santa Brígida. Tenemos previsto encontrarnos con Roque Aguayo el próximo miércoles, con el Partido Humanista del Pueblo Canario el próximo martes, y hemos concluido en luchas concretas. Fuimos al viernes y el lunes en la huelga general que tiene la gente de Cobra, vamos a estar con la gente de Santa Ana Cazorla. Intentamos estar, somos pocos, no podemos estar en todos sitios,
pero intentamos estar presentes, apoyar las luchas que son legítimas y que defienden sobre todo a la clase obrera, y nos interesa también, igual que al sindicato, como si nos interesa diferentes fuerzas de izquierda poderosas, a nosotros nos interesa el sindicato muy fuerte. Cuanto más fuertes sean los sindicatos, tenemos bien claro que la sociedad del bienestar para la clase trabajadora es mejor, o sea que las conquistas sociales se defienden mejor y el estado del bienestar, así lo dicen los países donde hay sindicatos fuertes, es mejor también. Entonces por eso apostamos, por otro lado, porque aunque hayan algunos jubilados aquí, no cabe duda que corren el riesgo de perder poder adquisitivo, incluso de bajar las pensiones. Ha pasado en Grecia, ha pasado en Holanda y ha pasado en Portugal. No solamente se tiene poder adquisitivo, sino que por decreto se reducen incluso las pensiones. Yo creo que hoy más que nunca los derechos sociales no es que estén avanzados, sino han retrocedido la conquista de los trabajadores, y por eso hoy más que nunca se justifica la necesidad de las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales y el encuentro de la izquierda. Nosotros nos hemos propuesto, en línea con Izquierda Unida Federal, que han planteado la confluencia social, la necesidad de encontrarnos, dejar las diferencias de la izquierda aparte, porque hay montones de problemas donde podemos caminar juntos y las diferencias políticas son mínimas, realmente son mínimas, y esas diferencias políticas a veces se han limitado a cuestiones de protagonismo personal de determinada dirigencia, que ha dificultado el encuentro, que no ha generado condiciones para el encuentro por falta de voluntad sencillamente. Pero no